El día de hoy vamos a desmontar un mito. Desde que fueron creadas, mucho se ha hablado sobre las tiendas en dólares o tiendas MLC cubanas. Unos dicen que hay de todo, otros dicen que no hay nada. Y yo vengo hoy a demostrarles que actualmente estas tiendas no son lo que parecen. ¿Qué te dijeron? No hay nadie despachando aquí y si uno quiere comprar ahí. Para ello vamos a estar visitando dos de estas. La Época, ubicada en el mismísimo corazón de La Habana, y la Villa Blanca, ubicada un poco más a la periferia, específicamente en el municipio San Miguel del Padrón. Para así de esta forma también poder compararlas y ver qué tanto influye la ubicación en el abastecimiento de ambas. Así que sin más muela, acompáñenme. Esto que tengo aquí atrás, que no se ve muy bien ahora, es una tienda MLC. Es como un mercado. Aquí lo que venden son como alimentos y cosas de aseo, ¿no? Y tiene ferretería también. ¿También tiene ferretería? Bueno, yo nunca he entrado, bueno sí, entramos una vez, pero era artículo del hogar. Y eso es algo que la gente no compra mucho, pero es un mercado de verdad, o sea, donde la gente siempre entra a comprar de todo. Yo nunca he entrado y se los quiero mostrar cómo están los precios, qué es lo que hay, si es que hay tantas cosas. Si me fijo por la gente que hay aquí esperando, o sea, no hay ninguna cola. Si me guío por eso, la tienda está pelada. Pero eso también puede ser porque el dólar ya llegó a 200 pesos, entonces como que hay muy pocas personas que tienen dinero ya para comprar aquí. Nosotras vamos a hacer una visita al museo. Es una visita muy popular aquí en Cuba, de que tú entras a la tienda, miras todo lo que hay y te vuelves a ir. No, yo tengo 25 pesos. Mira, mi mamá tiene 25 pesos, ella va a comprar algo. Mami, cómprame algo. No, yo voy a comprar mi shampoo. ¿Y una que da pena ahora para mí? No. Bien, pero bueno, ahora vamos a entrar y nos vemos dentro de un ratito. El recorrido de hoy lo vamos a dividir en 3 secciones, para que sea más fácil comparar y entender lo que hay y lo que no. Número 1, aseo, limpieza y perfumería. 2, mercado. Y 3, carnes y lácteos. La primera tienda que vamos a visitar es la Villa Blanca. Se encuentra en el municipio San Miguel del Padrón, a solo 2 o 3 cuadras de la Virgen del Camino, y es de las pocas tiendas relativamente grandes que hay por toda esta zona. En este caso, la sección de aseo, limpieza y perfumería estaba justo cuando entrabas a la tienda, y para mi sorpresa estaban más abastecidas de lo que yo imaginaba. Eso sí, los precios en su mayoría estaban bastante altos. Bueno, aquí tenemos muchos tipos de gel de baño, limpiadores para el piso, en 2.15. A ver para acá. Muchos otros más limpiadores. La falta que me hace a mí un atomizador de esto. A ver, nosotros entramos por allá, de entrada a la tienda es por allá, hacia el otro lado queda lo que es la perfumería. Entonces vienes aquí y está todo esto, que hay muchas cosas de limpieza. Aquí tenemos, mamá, mira que hay champú. Mira eso que sucio, caballero. Miren eso. Sabrá el tiempo que llevo eso ahí. En fin. Mamá. Mi mamá está como loca. Ella está loca por comprar un limpio hogar, un detergente, un no sé qué. Dice que quiere comprar aquello para coger el pomito. Al final no vamos a comprar nada por aquí. Dale, vamos. Mamá, sal ya de esta parte. Mami. Ya vamos para la parte de la comida, si tú no vas a comprar nada de eso. Bueno, tú sabes, mira este detergente. Ajá. Ah, pero es fregazuelo. Y cuesta 1.95, eso fue que yo compré, mira qué grande. Pero está bueno. ¿Para qué tú me le dices a mí si la que tiene el dinero eres tú? Sí, pero que un gel de baño, de bolita este. Pasando a la parte del mercado, me di cuenta de que prácticamente lo único que había eran cosas encurtidas o cosas enlatadas. Y los precios, bueno, una vez más lo repito, aquí todo está caro. Y sinceramente en esta sección se hace muy difícil encontrar algo que realmente a los cubanos nos guste consumir, porque a base de laticas y encurtidos no se vive. Sus especies.
Ay, si hay un olor a comino aquí. Mira, como loca no sabe por dónde entrar. Mamá, por allá. Mira. Ay, Dios mío. Esta mujer es un banquete. ¿No fuiste a Cali? Ahora voy porque estoy dejando lo bueno para lo último. Como hay cosas. Estoy dejando lo bueno para lo último. Mira, esto es lo que a mi mamá le fascina. Ella tiene que cocinar con muchos sazones, muchos polvitos de esto. Los comidos que caros están. Tan carísimo. Y eso no sabe nada. Mira este comino. En 260. Mamá, en serio. Mira, pero mira 260 por 200. No, olvídate, 260 a 260. Ah, bueno. Yo voy a comprar algo. Cómprate el comino. Ay, pero eso está chiquitico. No es chiquitico nada. Eso está chiquitico. Díganme si en sus países esto está más caro o más barato. Más barato lo dudo. Me equivoqué, quise decir más caro lo dudo. Pero bueno, miren los precios de los sazones. Y ustedes me dicen en los comentarios. Pero dije que hay que aclarar de que ¿Qué? allá un peso es un peso. Sí, no, vamos a obviar el tema del cambio de moneda que hay que hacer aquí en Cuba. Ella se quiere comprar el comino, que cuesta $2.60, y la pimienta negra, ¿cuánto cuesta? Esta de acá. $1.50, ya. Pero el problema es que ahora no sabemos aquí quién es la que atiende, porque están todas estas cajas, pero están ellas ahí. Una caja. Hay que preguntar quién es la que atiende aquí. Ahí está ella preguntando. ¿Qué te dijeron? No hay nadie despachando aquí. ¿Y si uno quiere comprar ahí? No te lo creo. Yo no te creo eso. No creemos, acabo de decir que me están despachando el camarón que me están despachando. Miren, señores, esto es, de hecho lo dejé grabado para que vean que yo no lo inventé, que yo no hablé lo que no tenía que hablar. No le despacharon lo que había ahí porque no había nadie para despachar. O sea, todas las demás estaban ahí, nadie, no sé, yo no entiendo eso. Como en esa parte no hay nadie trabajando, tú no puedes comprar eso. Están ocupadas las demás. Sí, no, las demás están ocupadas, tú quieres comprar algo ahí no puedes. Mira, yo les voy a enseñar aquí, hablando. Y como ella, hay una pila por aquí, hablando, bueno, ahora que en esta pasilla no está. Y nadie me puede despachar el comino a mi madre. Ahora está mi madre ahí hablando con una señora que trabaja aquí para ver que nos despachen eso, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto que porque no haya nadie trabajando en esto ahí, no te despachen eso, pero que hagan ver para dónde van. Así, bien recto, sí. No, pero porque ella está buscándome a la jefa piso. Ah, ¿la jefa piso y todo? Claro que sí. Ay, yo. Bueno, tú me dices, la tienda está llena. Claro. Y no hay personal, ok, pero si la tienda está vacía, no pueden un momentico a alguien ir a despacharme eso. Yo no quiero nada por pesaje, yo quiero. Esto está empaquetado. ¿Esto que está ahí? Es que, vaya. Cuidado. De turno, Ajá, es lo que debe pedirte porque yo no voy a comprar nada de peso. pero a la vez que se, un paquetico que de... se venda algo ahí en esa área, ya hay que abrirla, ¿ves? Pero bueno, Vamos a y dejarlo. no, pero no sé si puedes abrir el área, hay cantidad de cositas de pomito. Lo que estamos vendiendo, no estamos vendiendo nada por peso. Déjeme ver a jefe de turno. Déjeme ver. Ah, ya. Espera aquí, a ver. ¿Qué te dijo? Que está rota la pesa y si abren el área, Ajá. hay que vender. Yo creo que no vendan, di eso mismo, explica eso mismo, que se te va a vender nada más lo que está envasado, porque... ¿Verdad? Si tú no vas a comprar nada a granel. No, me dijo que el problema es que como que está rota la pesa, está cerrada el área porque está rota la pesa, pero tú puedes abrir un área y vender un área y poner ese precio, no se puede vender nada que sea por peso. Del helado. Que el helado estaba puesto en una pizarra, pero el cliente no lo veía y por ella llevar al cliente a donde estaba, ellos no lo querían vender, no, todavía no lo iban a vender, pero ya estaba puesto en la pizarra. Ajá. Y por ellos llevar. Ella llevará a una persona ahí para comprar, se buscó un problema. problema. Eso es lo que pasa aquí. Si tú no vas a vender algo todavía, no lo pongas ahí como que ya está a la venta, no lo publiques. Además es que son cosas que todos sabemos para qué es, yo no lo voy a mencionar aquí, pero haz las cosas bien. Al final nunca se resolvió el problema, mi mamá nunca pudo comprar su comino y pues nada, lo que hice fue dirigirme hacia la sección de cárnicos y lácteos.
Señores, no se fijen en esta nevera que las cosas están tan... Esto está tan lleno que no se puede cerrar. Esto está tan lleno que no se puede cerrar. No se fijen en eso. Mira la leche de avena. Ah, no. Bueno, sí, te imagino yo. Bebida de avena, de soya. No, yo soya no quiero saber ya de la soya. Tenemos queso. ¿Cuánto cuesta esto? $52. Mira. Tenemos chorizo enlatado a $9,75. Muy bien el precio, sí, muchachos. Aquí, esta es otra nevera más que está desbordada. Miren, como pueden ver, todas las neveras están vacías, menos esta que aquí hay helado de fresa, por lo que estoy viendo. ¿A cuánto? Pero no sale el precio aquí. Ah, yo creo que aquí sale. Tina de helado de 5 litros a $12.60. Es lo único que hay. Helado. La carne que nosotros vamos a comer está vacío. Este es el avance que hay aquí, señor. Miren, que ni en las tiendas de dólares tú puedes venir a comprar algo. Miren eso. Ni en una tienda en dólares, así que imagínense lo que queda para los que no pueden ni venir aquí. Al final, como pudieron ver en esta tienda, no pudimos conseguir nada. No había tanta variedad de productos, los precios estaban bastante altos y sobre todo el cárnico estaba vacío. Así que vamos a continuar nuestro recorrido hacia la segunda tienda, a ver si por estar más en el centro de La Habana y menos en el campo la cosa mejora. Esta tienda se llama La Época y está ubicada en La Habana, específicamente en la calle Galeano, entre Neptuno y San Miguel. Al igual que la tienda anterior, cuando entras lo primero que te encuentras es la sección de aseo, limpieza y perfumería. Y a pesar de que esta estaba muchísimo más abastecida, el tema de los precios altos se mantiene. Señores, aquí en La Época yo recuerdo, esta yo creo que es la única tienda en toda La Habana o en toda Cuba que tiene o tenía escaleras eléctricas. Y yo me acuerdo cuando un niño, eso era una emoción, uno subirse ahí y ya hace muchos años que eso no funciona. Pero comenten los cubanos que estén viendo esto, si no visitaron nunca La Época y se montaron ahí en la escalerita nada más para montarse en la escalera. La sección de mercado de esta tienda nos sorprendió bastante porque no solo encontramos todos los productos que habían en la tienda anterior, o sea, todos los enlatados, los encurtidos, los cereales, todo, sino que también encontramos café, que en la otra no había, y encontramos las legumbres en granos, que es como a nosotros nos gusta consumirlas para elaborarlas nosotros mismos, no ya precocinadas metidas en un frasco. Además de que la parte de las especias estaba muchísimo más surtida que la de la tienda anterior y sobre todo sí las estaban despachando. Pero a pesar de que sí había más variedad de productos que en la tienda anterior, tampoco se puede decir de que estaba súper surtida, porque no es como que tú puedas venir aquí y hacer la compra del mes, ni siquiera de la semana, porque todavía hay muchísimas cosas que no encuentras. Y todo esto obviando el tema de los precios, porque aquí nadie con su salario puede venir y comprar no de una semana ni de un menos, ni de 3 días puede hacer una compra, porque solo en 2 o 3 bolsitas de jugo se te va por lo menos la mitad del salario. Y en la parte de las carnes y los lácteos de esta tienda, puedo decir que estaba un poquito mejor, pero pues al final era prácticamente la misma historia. Y ya van a saber por qué. Lo primero, en esta nevera, ¿eso qué es? Champiñones enteros. Champiñones, cosa que nadie aquí en Cuba come. Otra nevera más vacía, aquella de allá vacía, esta vacía también, esta también vacía. Ah, mira, para allá hay uno que tiene algo. Aquí hay uno que tiene algo. Aquí tenemos chorizo
de pollo. Yo nunca había visto ese chorizo de pollo. ¿A cuánto? ¿No sale el precio? No, ahí no sale. Ahí sale queso Gouda a 3.60. Ah, pero está chiquito el queso Gouda ese entonces que cuesta nada más. Ese es el kilogramo. Oh. Y cuando tú vas el queso, cuando pesa más, es por eso que pesa tanto. Ya, y jamón serrano. Blog, jamón serrano gran 3.0. ¡Qué cosa más rica! ¿Qué jamón? Es de España. Es de España. Oh, mira, nos faltó visitar allá. Que a esta parte yo no había venido. Pero bueno, por gusto. O sea, nada, todas estas neveras, todas están vacías. No hay absolutamente nada. Aquí lo que están es las cajas para cobrar. Pero todas las neveras están vacías. No, no hay nada. Nada de nada. En fin. Como les decía, un poquito mejor, pero más de lo mismo. Esto era prácticamente lo único que había. Las neveras todas vacías. Y a última hora, ya cuando nos íbamos, entró el yogur. Miren, acabamos ya de salir de la tienda y les quería contar que mi mamá, pobrecita, por poco le da algo porque me caí en una de las escaleras. Fui a parar así, de nada, así, como hasta la mitad, y mamá se puso a llorar, pobrecita, como porque dice que si me podía quedar inválida, que no sé qué, y me abrazó llorando. Ay, pobre mi mamá. Pero no me pasó nada mía, así ni me dolió. Y después de todo lo que hemos visto en el video de hoy, puedo decir que las tiendas en dólares ya no son lo que eran antes, o por lo menos no son lo que parecen. Y sobre todo no están hechas para el cubano de a pie que vive de su salario, no. Más bien están hechas para ese cubano que se fue en busca de un futuro mejor y ahora está ayudando a la familia que le queda aquí en la isla. No duden en regalarme un like si les gustó este video y sobre todo suscribirse a este canal si es que se quedaron con ganas de ver más de Yamila la Cubana. Recuerden que nos vemos todos los domingos si los apagones lo permiten. Les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same.